Seguimos entonces a continuación con Juan José Torres. Su presentación es sobre cómo modifica la educación financiera la conducta de los individuos. Juan José Torres es director del Departamento de Tecnología de Alteria, la Corporación Unicaja, y también es profesor colaborador en la Universidad de Málaga. Adelante, Juan José. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes. Y yo me voy a centrar en la otra parte de la evaluación, no en la metodología, sino en las variables que se han utilizado, que se utilizan para medir el impacto de la educación financiera. Definida la educación financiera como una competencia básica que engloba no solo a los conocimientos, sino las conductas y actitudes de los individuos. Se trata, como hemos podido ver en las ponencias anteriores, hay un consenso generalizado de que el incremento de educación financiera afecta de una manera más o menos intensa a esas conductas de los individuos. El objetivo de esta ponencia, como indica su título, es mostrar cómo la educación financiera modifica la conducta de los individuos. Para ello, nos vamos a centrar en tres cuestiones. La primera, describir el contexto teórico del análisis económico en el que se estudia este tipo de impactos. La segunda cuestión es definir exactamente qué entendemos por conducta de carácter financiero. Y tercero, mostrar la evidencia empírica de qué conducta se tiene evidencia, se ha podido mostrar de alguna manera que están relacionadas con la educación financiera. Respecto al contexto teórico, la función de utilidad, es el concepto básico que se ha utilizado en la teoría económica, el análisis económico, para evaluar las conductas de los individuos. De la función de utilidad se le exigen una serie de requisitos para poder utilizarse para inversores y consumidores racionales y aversos al riesgo, como se ha comentado antes. De la función de utilidad se extraen dos conceptos básicos para el objetivo que nosotros tenemos. Uno es la aversión absoluta al riesgo y la aversión relativa al riesgo. Y ello nos permite poder calificar a los activos de inversión, a los activos financieros, siguiendo en paralelo a la teoría del consumidor, calificar a los bienes de inversión, a los activos financieros, como bienes normales y básicos. Un bien normal sería aquel cuya demanda aumenta con el nivel de ingreso, o nivel de patrimonio o nivel de educación, y un bien básico sería aquel en el que el porcentaje sobre el patrimonio total del inversor permanece constante o decrece ligeramente a lo largo de la vida del inversor. Veamos brevemente cómo dos modelos donde se ha encajado esa visión. Las conductas financieras, la educación financiera, metido en ese contexto teórico, afectaría a la forma funcional de la función de utilidad. De manera que en el modelo de Markovits, por ejemplo, un modelo clásico de análisis de inversiones, selección de cartera, un mayor nivel de competencia financiera lo que provocaría sería el desplazamiento de esas curvitas que llamamos curvas de indiferencia o curvas de preferencia hacia arriba y hacia la derecha. Trasladarse desde I1 a I2. Y esto serviría tanto para explicar dos inversores que tuvieran nivel
de competencia financiera distinta, y uno sería un inversor con menor nivel de educación financiera, un y dos sería un inversor con mayor nivel de educación. Digo, serviría tanto para comparar dos inversores como un mismo inversor en dos momentos distintos del tiempo en el que ha ganado nivel de competencia financiera. ¿Qué consecuencias prácticas tendría para ese inversor aumentar su nivel de educación financiera? Pues que sus decisiones de inversión implicarían un nivel, como el que marca el I2, en el que aceptaría mayor nivel de riesgo y, por tanto, podría obtener mayor nivel de rentabilidad esperada. Tobin aporta una visión un poco distinta, ¿vale? Porque introduce en la toma de decisiones de inversión algo importante, que es el dinero, la liquidez. Con lo que las decisiones que se toman no solo tienen en cuenta el nivel, los activos con riesgo, sino, como vimos ayer en las distintas ponencias, es muy importante que el activo más demandado es la cuenta corriente, el dinero, el efectivo. De manera que en este modelo la educación financiera, las competencias financieras, tienen el mismo efecto que el modelo de Markovits. Se desplazan hacia arriba y hacia la derecha las curvas en diferencia, pero las consecuencias son distintas. Las consecuencias son que el porcentaje de activos monetarios de liquidez, ¿vale?, en el inversor va disminuyendo conforme aumenta el nivel de educación financiera. Pasa de 1 a I2 y habría un caso extremo, el I3. El I3 es un inversor tal que no valora la liquidez, pero que valora el endeudamiento. Endeudamiento entendido como liquidez negativa, como menos. En este sentido sería un inversor tal que acepta tal nivel de riesgo que es capaz de endeudarse para invertir en activos con riesgo, apalancarse, que llamamos en términos financieros. ¿De acuerdo? Muy brevemente, para que sepamos, la idea es tener un flash de cuando hablamos de cómo afecta la educación financiera a la conducta financiera, sepamos exactamente en qué contexto teórico nos estamos moviendo. El siguiente paso sería, cuando decimos que la educación financiera afecta a la conducta del individuo, ¿de qué conducta estamos hablando? ¿Qué define la conducta financiera de los individuos? Pues hay muchas definiciones, ¿vale?, de competencia financiera que se han adaptado hasta en las leyes españolas de educación, de las enseñanzas secundarias, se ha metido la definición de competencia, pero creo que la más completa de todas es la que llevó a cabo lo que se conoce como la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE, el INFE, por su sigla en inglés. El G20 le encargó al INFE que desarrollara un marco teórico sobre las competencias financieras y desarrollaron dos documentos distintos, uno centrado en la población joven, 15 y 18 años, y otro en la población adulta, mayores de 18 años. Con una estructura paralela, ¿vale?, se centran en 4 bloques temáticos a desarrollar, que son el dinero y las transacciones, la planificación y gestión, el riesgo y la rentabilidad y el entorno financiero. En ese documento, aunque se enumeran más de 152 habilidades y conductas para adultos y 34 específicas para jóvenes, haciendo un gran esfuerzo de simplificación, de agrupamiento, pues podemos distinguir una serie de bloques de conductas que los individuos, que los programas de educación financiera deberían perseguir, promocionar, modificar o cambiar de alguna manera. Estas conductas son conductas para promocionar un consumo responsable,
conductas para conseguir usuarios de servicios financieros informados y críticos, conductas tendentes a generalizar el uso de presupuestos familiares de ingresos y gastos, conducta de promoción del ahorro, conductas tendentes a un endeudamiento responsable, conducta de promoción del emprendimiento y las actividades empresariales, conductas dirigidas a identificar los factores de riesgo de los productos financieros, conductas dirigidas a promover la toma de decisiones de inversión coherentes con la tolerancia al riesgo de cada individuo, conductas dirigidas a la puesta en valor y promoción de los productos de seguro y, por último, conductas tendentes a concienciar sobre la obligación del pago de impuestos. Esas son las conductas de las que estamos hablando, las conductas que de una manera u otra deberían modificarse o promocionarse con la educación financiera. La tercera cuestión que queríamos ver, por tanto, es de todas estas conductas, ¿vale?, que a nivel teórico se pretenden modificar con la educación financiera, sobre cuáles de ellas hay evidencia empírica que la educación financiera se haya demostrado con los modelos que ha citado Germán, que realmente existe alguna relación causal o casual, el que se hayan promocionado o que se hayan desincentivado. Hemos dado un repaso, no exhaustivo, evidentemente, la literatura en los últimos 10 años ha sido abundante. Hemos dado un repaso de la literatura que se ha publicado en los últimos 10 años, después de la crisis de 2007-2008. Y la hemos agrupado en esos bloques de conducta. La primera sería las conductas relacionadas con el crédito y el endeudamiento. Ahí tenemos que Urban y otros en el 2018, hace unos meses, estiman que los requerimientos estatales para que los estudiantes de secundaria en los Estados Unidos asistan a un curso obligatorio antes de su graduación genera una mejora significativa en la calidad crediticia de los jóvenes de 18 a 21 años, reduciendo significativamente los impagos. Brown y otros en el 2014 comparan los ratios de calidad crediticia y morosidad de los adultos más jóvenes antes y después de la implementación de la medida en 3 estados que implementaron la educación financiera obligatoria en los programas y demuestran que los jóvenes que han tenido educación financiera tienen mayor calidad crediticia, medida a través de los típicos credit scoring que hacen en los Estados Unidos, y un menor ratio relativo de morosidad. Guter, en 2009, a partir de los cuestionarios a más de 15.000 estudiantes universitarios repartidos por 15 universidades americanas, en estados con diferente tipo de introducción de la educación financiera en su programa de secundaria, aplica una metodología basada en modelos de regresión mínimo cuadrática y logística, encontrando evidencia significativa de que los estudiantes donde es obligatorio la educación financiera presentan mayores probabilidades de ahorrar, de pagar totalmente los créditos de las tarjetas a final de mes, de predisposición a tomar riesgos financieros y menor probabilidad de acumular tarjetas de crédito, de retrasarse en los pagos de las tarjetas y de ser compradores compulsivos. Conductas relativas a la gestión y planificación financiera. El proyecto Money on Campus, en 2015, mediante una encuesta a 42.000 estudiantes universitarios, concluye que, a pesar de mostrarse un considerable incremento de los conocimientos y experiencias, lo que es la gestión y planificación financiera es pésima. El aumento del endeudamiento en los campus universitarios supone una gran carga financiera en la vida universitaria y después de la vida universitaria. Conductas que indican la existencia de una importante brecha de género, ¿no?, y la ponen de manifiesto Booker y Cohen en 2014 en países como Estados Unidos, Holanda y Alemania, y afecta especialmente a mujeres solteras y viudas. Conductas relacionadas con el consumo, el ahorro y la inversión, como pone en manifiesto Bober, Ospiro y Villanueva, como nos lo pudo contar la propia Laura Ospiro ayer,
donde analizan el efecto del programa del Banco de España y la CNMV sobre un grupo amplio de colegios y demuestran que tiene efectos no solo inmediatos, sino que se mantienen a lo largo del tiempo en 3 meses. Conductas tendentes a la acumulación de patrimonio. Yapel y Padula, ¿vale?, demuestran en un estudio sobre la Unión Europea y Suiza que los individuos que asisten a programas de educación financiera son propensos a acumular más riqueza que los que no. Conductas de diversificación y análisis de riesgo. Luhrmann, Sherman, García y Winter también comprueban el efecto positivo que tiene en los estudiantes, ¿vale?, la asistencia a cursos de educación financiera en la tendencia a analizar el riesgo de los productos financieros. Conductas relacionadas con la planificación de la jubilación. Bayer, Barham y Esol analizan los efectos sobre la capacidad, sobre la toma de decisiones de los empleados que reciben formación en las propias empresas, de manera que aumentan su participación en los planes de pensiones de empresas con aportaciones personales. Es curioso, demuestran que hay efectos positivos en los cursos presenciales, pero no en los cursos por escrito, ¿vale?, y en otros formatos. Y también, por último, las conductas tendentes a la bancarización. Grimes, Rogers y Smith demuestran que los asistentes a cursos financieros tienen mayor tendencia a la bancarización, medida a través de cuentas corrientes y libretas de ahorro. Y ya a modo de conclusión, indicar que el nivel de competencia financiera parece que hay consenso en que es muy bajo, en los países avanzados económica y financieramente, como la Unión Europea o Estados Unidos. Ayer se comentó suficientemente lo que es la encuesta de competencia financiera, pero yo quiero remarcar solo un dato, ya para terminar, de verdad, que es lo que he denominado el índice de autoevaluación. El índice de autoevaluación lo construyo, es el cociente entre el porcentaje de población que responde correctamente a las 3 preguntas de la encuesta, teniendo en cuenta que la encuesta son conocimientos muy básicos, es el papel de la inflación, el conocimiento del tipo de interés compuesto y el efecto de la diversificación. Pues eso lo comparo con la población que se autoconsidera que tiene un nivel de conocimiento financiero medio, alto, medio o muy alto, bastante o muy alto. De manera que medimos la conciencia que tiene la población de su nivel de conocimiento financiero. Como podéis ver en los datos, el total, el índice para la población general es de 0,32. O sea, que menos de un tercio de la población que se autoconsidera que tiene un nivel de conocimiento medio o muy alto, realmente puede demostrar que tiene un conocimiento básico. Si eso lo aplicamos por generaciones, la generación más joven de 18 a 34 años tiene un índice del 0,22. O sea, solo un 22% puede demostrar, contestando a 3 preguntas, que tiene un conocimiento básico, cuando realmente ellos consideran que su conocimiento es medio o muy alto. Ese colectivo, para mí, es preocupante porque las decisiones de inversión no se toman por lo que realmente se sabe, sino por lo que cree que uno sabe. No se examina uno cada vez que va a tomar una decisión. Además, esa población, como cree que sabe, no tiene ningún incentivo a informarse. ¿Vale? Pues, por mi parte, ya he terminado. Gracias.